Hola y bienvenidos a la 18ª clase de dibujo virtual. Bueno, después del último trabajo, que fue eminentemente de mancha, ¿vale? En este trabajo vamos a trabajar, valga la redundancia, mucho con mancha también, pero ya sí que nos vamos a meter en el meollo o en el jardín del dibujo, ¿vale? Este trabajo lleva dibujo, lleva encaje. Vamos a intentar hacerlo por el método del encaje. Y bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser un cuadrado. Vale, este dibujo, el modelo, el motivo, está descentrado. No está descentrado visualmente porque si estuviese completamente centrado, entonces la cabeza, que es a donde se nos va la vista, nos quedaría muy a la izquierda, pero sí que materialmente está descentrado hacia la derecha. Entonces lo que tenemos que hacer va a ser un cuadrado perfecto, pero en vez de en el centro, un poco a la derecha, y eso sí, que nos quede la misma distancia por arriba que por abajo. Vale, entonces, bueno, mi lámina es más grande que el modelo. Yo el modelo voy a intentar hacerlo al mismo tamaño, pero voy a dejar entonces más espacio por arriba y por abajo. Que sea lo mismo, bueno, hago marca y hago marca y empiezo a hacer, sin calcar mucho, mi cuadrado. Hago así dos horizontales y bueno, más o menos me coincide aquí con la línea del papel. Aprovecho esta línea del verjurado para el cuadrado, y aquí, a ver, sí, más o menos también sobre esta línea. Ya sabéis, también se puede hacer así, pasando el carboncillo en vertical y lo mismo en horizontal. Vale, una vez que tenemos esto, ya podemos ir avanzando. Lo primero que vamos a hacer, una vez que tenemos esto, va a ser dividirlo verticalmente por la mitad. Más o menos. Y trazamos. Así lo voy a borrar un poco porque no quiero que se me quede muy marcada. Y una vez que tenemos esto, nos vamos a centrar de las dos mitades en la de la izquierda. Y lo que vamos a hacer en esta mitad va a ser dividirla en 3 partes. ¿Vale? En vez de por la mitad, la vamos a dividir en 3. Entonces, calcularíamos, más o menos vamos ajustando. Todo esto, bueno, más o menos así a ojo, ¿vale? Si es un poco menos, un poco más, no pasa nada. Otra vez voy a borrar un poco.
espero que no tengamos el mismo problema que con el lápiz, que no se veía a veces en cámara, pero bueno, más o menos. ¿Esto por qué? Porque en esta parte, que es donde está más el meollo, ¿no? Porque es donde tenemos la cabeza, podemos ver tres partes bien diferenciadas, ¿no? Si cogemos la altura de la oreja, la bajamos y la volvemos a bajar, son tres. Por eso partimos de ahí. Y esto también nos va a dar más o menos la idea de por dónde va a ir el lomo del conejo, que va a venir hacia aquí, y con esto ya podemos ir concretando un poco. Vamos a hacerlo con líneas rectas en principio, ¿vale? También si dividimos esto por la mitad como lo tenemos, la mitad nos coincide más o menos aquí, o donde acaba la cabeza o donde está un poco esa papada, ese pliegue de la piel, ¿no? Y viene a caer más o menos por aquí. Vale, ahora con esto yo ya sé que aquí me viene la cabeza, sube un poco, luego se tumba y la cabeza no va a llegar hasta el final del cuadrado. Va a quedar un poco antes. Entonces, bueno, ¿cuánto antes? Pues si dividimos esto, vale, no lo estoy dibujando aquí, pero bueno, la oreja yo calculo que más o menos está sobre la mitad de este recuadro, ¿no? O sea, que este punto, este vértice superior de la oreja, vendría a caer aquí. Entonces, si dividimos esto, más o menos corta la cabeza, no por la mitad, pero casi. Entonces yo sé que si para aquí tengo una mitad, no va a llegar hasta aquí del todo porque vemos que coincide en el pliegue, pero bueno, si la cabeza llega hasta aquí, solo tengo que pasar esta mitad hacia aquí y sé que la cabeza me va a llegar más o menos hasta esta parte. Es decir, que me queda aquí como un dedo de distancia hasta el fin del cuadrado. Así que sigo trazando. Y trazo hasta aquí. Otra vez. ¿Dónde acaba el hocico del conejo? Bueno, pues más o menos dividimos, ¿os acordáis? En tres partes esto, lo teníamos en tres partes y coincide, esto sí, más o menos en la división que ya tenemos, en la segunda de las tres. Entonces, bueno, con hacer más o menos, ir recreando esta forma, así, hasta aquí, que coincida un poco en esa vertical, así. ¿No? Así un poco a ojo sacamos la cabeza. Un poco, ya os digo, por referencias y también intuición, ¿vale? Como os decía, tenemos la oreja, que lo mismo. Vemos que desde aquí sale esta forma y luego si la reproducimos son como en tres veces. Así que si sale de aquí
y divido esto en 3, bueno, pues me tiene que llegar hasta aquí y luego subir bastante recto. Por aquí bastante curva. Hasta venir aquí. Y la de abajo casi va a llegar hasta abajo. Y la vamos a sacar. Vemos esta forma aquí del cráneo y la traemos hasta el final del cuadrado, ¿no? Que fue lo que nos marcó esta delimitación. Nos basamos en esa oreja. Y luego, desde ahí, casi hasta abajo también, no del todo, pero casi. Y lo volvemos a subir, imitando un poco esa forma. ¿Vale? Por aquí abajo tenemos este pliegue que va a salir de la forma esta de la oreja y va a ser como la forma que tenemos de la cara, bueno, pues reproducirla pero un poco más abajo. Ahora vamos a continuar por aquí arriba. Aquí con lo que tenemos que tener cuidado es porque esta forma es bastante engañosa. Nos puede dar la sensación de que la curva la tenemos que empezar a hacer casi cuando estamos aquí y en realidad aquí si marcamos hay un espacio bastante grande. Entonces, bueno, más o menos así. Luego esta curva aquí entra y termina así. Tenemos aquí los dos pies y este que llega no hasta la mitad, queda un poco antes de esta vertical. Vamos a poner más o menos así y casi hasta aquí, casi. Y el siguiente, que más o menos es del mismo tamaño, ¿no? Cojo la medida, la reproduzco hacia aquí y ya lo tengo. Luego el bracito, que si tiene una vertical llega más o menos hasta donde sale esta oreja de arriba. Entonces si bajo desde ahí una marca, lo tengo, llevo hacia aquí el brazo y más o menos hago lo mismo para terminar de cerrar el cuerpo. Subo desde aquí la vertical, veo hasta donde me llega, más o menos hasta aquí, ¿no? Y si yo bajo esto, así ya lo tendría. Lo que vendría a ser el encaje básico, ¿no? Ahora, por ir concretando un poco más, porque nos vamos a meter a sombrear, pero bueno, antes de hacer eso, para ir sectorizando también las zonas que vamos a tener de mancha, vamos a ir concretando un poco. Por aquí
esta oreja tiene esta forma. Así, la de abajo no tan marcado, esto va a ser todo un degradado, pero bueno, lo marco así un poco para yo orientarme de que esta parte va a ser más clara, por aquí más oscuro. Y respecto a la cara, bueno, lo primero, el ojo, que veo, vale, lo primero, el ojo va a tener que estar dentro de la cabeza, eso obviamente. Entonces, más arriba de esto no va a estar. ¿Qué vemos? Que esta línea, si yo la prolongo con esta dirección, ¿no? Me vendría así, tal que así, ¿no? Vale, y tengo el ojo al lado. Calculando que más o menos la distancia del ojo, es decir, el ancho del ojo, es lo mismo que de donde el ojo acaba o empieza hasta el final del borde, es decir, si esto fuese el ojo, desde aquí hasta aquí, pues va a tener que ser desde aquí hasta aquí para que de aquí a aquí sea la misma distancia, pues más o menos, luego de aquí arriba lo mismo, más o menos el ojo vendría a caer por aquí, ¿vale? El otro ojo se intuye solamente y está aquí justo en la base, es como simplemente un vértice, un ángulo, aquí en la base de esta oreja. Y la nariz la tendríamos aquí encima de esta parte, ¿no? Que si dividimos esto así por la mitad, este segmento, ¿no? Que tenemos más o menos, así por la mitad, y llegando como a la altura de la vertical de esta oreja, más o menos, ¿no? Donde terminaría esta línea y de donde sale la nariz. El resto de los detalles, bueno, ya lo iremos haciendo. Y bueno, más cositas que tenemos que marcar van a ser estos sectores así de estos claros, ¿no? Que tenemos como tres. Entonces uno lo tenemos encima del hombro, vamos a decirlo de esa forma, del conejo, que sería esto, ¿no? Esta línea así. Luego aquí hay una oscura que en cuestión de mancha vendría a ser la prolongación de la mancha del brazo, y por debajo de eso otra más que vendría hasta un poco antes de aquí, la mitad más o menos de este pie, y por aquí, ¿vale? Y ya con esta base podemos empezar a sombrear. Lo que tiene este dibujo es que parte de una mancha y luego encima están las líneas, muy marcadamente, porque incluso si nos fijamos se ve que la mancha excede al dibujo, ¿no? Se hace en principio una mancha sin mucho cuidado, entre comillas, y sobre eso se concreta. No tenemos que hacer
un dibujo súper perfilado, ¿no? Porque el claroscuro excede al dibujo. Entonces, bueno, vamos a empezar a sombrear. Vamos marcando estas zonas. Sí. Fijaos que en esta ocasión estoy empezando por el oscuro. ¿Por qué? Porque ya tenemos un trabajo bastante importante de dibujo y entonces, en la medida de lo posible, vamos a intentar que no se nos pierda, ¿vale? Y si empezase por lo claro, diese una mancha clara a todo, entonces perdería mucho de lo que ya tengo. Igualmente, parte se va a perder, pero bueno, aquí llegando hasta la base de la nariz. Aquí también tengo un poco de oscuro. Vale, y sobre esto ya voy a ir difuminando. Aprovecho y me voy a valer de el carboncillo que tengo en las zonas oscuras para llevármelo a las claras. Como puedo hacer eso también es por lo que, en parte, aparte de por lo que os acabo de comentar, no hago primero los claros. Porque como en el trabajo de la marisma hacía en esos islotes, en la parte de la tierra, ¿no? Primero sombreaba eso, no sombreaba el reflejo y luego lo marcaba aprovechando el polvillo que arrastraba. Bueno, pues aquí actúo de la misma manera. Aquí voy a marcar un poco más para sacar la sombra.
paso por encima de todo o casi, porque prácticamente no hay blancos y los pocos blancos que hay los voy a sacar luego con la goma de las zonas por las que menos sombré. Y os acordáis que esto no había una línea, sino que íbamos a sacar esto así con un degradado. Porque no había una división clara. Y arriba sí que hay esa división. Y con esto tendría una primera mano, una primera capa. Encima de esto, bueno, cuestión de ir matizando, ir oscureciendo y sacando también algún claro, pero bueno. En cada caso, estos matices pueden ser distintos. Es decir, a mí me pueden haber quedado unas partes más claras que a lo mejor a otra persona en esa primera capa ya le quedó con la intensidad de gris que le interesa. Y también por el contrario, a mí puede que partes me hayan ya quedado tal cual tienen que ser y entonces no las voy a tocar, pero a otra persona no. Esto, bueno, es ir viéndolo. Lo que sí voy a procurar, aquí hay una cierta textura como con un poco de línea, entonces voy a intentar que quede porque bueno, nos evoca un poco al pelo también. Esta parte de aquí está bastante oscura.
Sí, la pata de la izquierda está bastante más oscura que la de la derecha. ¿Veis? Bueno, se perdió bastante la cara, pero aún así se conserva lo suficiente como para que yo ahora tenga una referencia, ¿no? Y sobre esto es ir fijándose un poco, ¿no? El tema del tabique de la nariz, que es lo que yo acabo de hacer, ¿no? Que sabemos que el conejo tiene aquí su tabique, entonces por eso esta parte está más oscura y a continuación encima hay un claro. De aquí sacamos esta sombra también, de debajo de la nariz. Esta parte de aquí va a ser bastante oscura. Todo se pierde bastante. El ojo casi no lo vamos ni a ver, solo lo vamos a intuir. Y por aquí. Parte y el pómulo, vamos a llamarlo pómulo. También así bastante oscuro. Voy a meter un poco más aquí. Ya sabéis, insisto, estos matices, cada uno irá dando los que su trabajo necesite. Por eso tampoco os lo estoy guiando tanto como otros pasos, ¿no? Porque a lo mejor lo que yo necesito no es lo que todo el mundo necesita.
si quisierais, una vez hecho esto, vendría a ser un momento muy bueno para tomarse un descanso. ¿Por qué? Porque lo que nos queda es ir a concretar. Vale, ir con la línea. Pero ahora mismo puede que la vista o la cabeza esté todavía con el chip de mancha y bueno, que nos cueste un poco ver si ya estamos conformes con la mancha, si no lo estamos, qué parte queremos hacer de tal o cual forma. Entonces esto, si queréis hacer un break, como dicen los anglosajones, este es un buen momento. Yo, lógicamente, no lo voy a hacer. Y voy a meterme con los detalles. Para eso, bueno, lápiz no lo recomiendo del todo porque a pesar de que hay línea, la línea es bastante gruesa, entonces no me parece la mejor opción, pero bueno, que cada uno lo haga como quiera. Aquí ya no vamos a delimitar, a borrar ni nada porque lo que os comentaba hace un rato, del propio dibujo, del modelo, sale el sombreado. Entonces esto va a ser cuestión de ir dibujando encima. Ir haciendo algunos contornos, no por todo, sino solo en algunas partes, tal y como está en el modelo, y también, bueno, los detalles que hagan falta. En algunos puntos apretaremos más, en otros menos. Se puede aprovechar para corregir algunas cositas. Por ejemplo, si la forma de la cabeza no os hubiese quedado del todo bien, o se hubiese perdido con el difuminado, no pasa nada. Ahora podríamos, incluso, yo sí voy a borrar aquí un poco para acentuar ese pico. Pero bueno, incluso aunque mi mancha estuviese por fuera, yo haría la línea, sin preocuparme por eso, la línea tal cual está aquí, tal cual la forma que yo quiero conseguir. Repito, independientemente de cómo tenga yo la mancha. Por aquí. Esto es bastante oscuro. Aquí la nariz, que no va a ser la V tal cual la marqué antes, porque antes la marqué para tener la referencia para el sombreado. Pero realmente aquí hay una parte de luz y luego es por debajo de esa parte de luz donde yo tengo la línea que es una línea cortita por aquí, luego otra más larga que sube así. Por debajo esto baja y con una curva hacemos la boca, que se une por aquí a esto. Cerramos la cara por aquí
abajo, justo por donde tenemos la sombra. Aquí en la base de la oreja marcaríamos el amago de ojo, ¿no? Porque realmente apenas si distinguimos el ojo, pero bueno, sabemos que está ahí y lo intuimos, y lo que queremos es que quien lo vea lo intuya también. Voy a hacer el otro ojo primero, así, para tener una base. Encima del ojo hay una línea negra también. Y también por debajo. Líneas que vienen por aquí. Desde aquí también. Estas están pelín difuminadas. Solo pelín. Aquí abajo también. Esto igual está un poco clarito. Sí, por esta parte está bastante cerrado. Esto así. Y bueno, a grandes rasgos ya lo tendríamos. Lo que nos quedaría sería, bueno, quizá matizar algunas cosillas. Lo puedo hacer y sombrear, o lo puedo hacer así con el carboncillo y dejarlo así. Va a quedar el polvillo un poco más suelto, pero a su vez voy a tener un poco más de texturilla. Para que me bote un poco el pelo en un momento dado. Sí, sacando algún oscuro. En este punto ya estoy rayando un poco.
aquí también las correcciones, matices y demás va a depender de los resultados de cada uno. Voy a marcar un poco más aquí el pliegue. Sombra de por aquí. Y bueno, ya lo que voy a hacer va a ser sacar algunas líneas más claras. Puntitos en la nariz, por aquí debajo de la boca. Y bueno, yo creo que ya casi lo voy a dejar así. Bueno, un conejo. Nada, como siempre, espero ver vuestros trabajos, vuestros resultados. Os deseo suerte, que vaya bien, que tengáis una buena semana y nos vemos.